Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso de programación de computadoras en nuestra sección introductoria. Bien, en esta ocasión vamos a ver una nueva acción que puede realizar la computadora. Ya vimos 3 acciones, vamos a recapitular para poder ver la siguiente acción. Entonces estamos viendo qué acciones puede realizar una computadora. Y hemos visto que una computadora puede mostrar un mensaje al mundo exterior mediante un dispositivo periférico de salida de datos. Ya vimos que la palabra clave que definimos es escribir y que el mensaje va entre comillas, que también puede mostrar el valor almacenado en una variable y la palabra clave sigue siendo escribir, pero seguida del nombre de la variable. Esta sería la primera acción que vimos. Entonces, la primera acción es que puede comunicarse con el mundo exterior. La segunda acción es que puede evaluar una expresión aritmética y el resultado almacenarlo en alguna variable. Y lo definimos simplemente con esta estructura, el nombre de la variable y una flecha que apunta hacia ella, seguida de la expresión que se desea evaluar. Y la tercera acción que vimos es que la computadora puede recibir un valor del mundo exterior mediante un dispositivo periférico de entrada de datos y almacenarlo en una variable. Y definimos la palabra clave leer seguido de la variable donde se desea almacenar dicho valor. Ahora vamos a ver qué tienen en común estas acciones. Bueno, estas acciones se conocen como acciones secuenciales. Son acciones que se realizan una después de la otra en orden descendente. Primero se realiza esta acción, después la que sigue hacia abajo y por último la que esté más abajo. Entonces estas acciones son acciones secuenciales y es lo que tienen en común. Y ahora vamos a ver nuestra cuarta acción de las 5 que vamos a cubrir. Nuestra cuarta acción es un poco distinta a estas y lo que hace es evaluar una condición para realizar o no ciertas actividades o acciones dependiendo de una condición lógica. Puede realizar cualquiera de las acciones que hemos visto anteriormente o un conjunto de ellas dependiendo de si se cumple o no una condición. Una condición la vamos a poner con una expresión condicional. Una expresión condicional va a ser aquella que va a arrojar un valor o de verdadero o de falso. No tiene otra alternativa. El resultado de una expresión condicional es verdadero o es falso. Y está conformada con algo que vamos a denominar operadores relacionales, que me muestran o que me hacen un comparativo de mayor que, menor que, mayor o igual, distinto, pero cualquiera de ellos solo puede o cumplirse o no cumplirse. Entonces vamos a ver cómo lo expresaríamos en nuestro diagrama de Nazi. Para eso, bueno, pues vamos a plantear un ejemplo, vamos a definir nuestro algoritmo y vamos a hacer un algoritmo para que la computadora decida de 2 números que se le suministren cuál de ellos es el mayor. Entonces podemos darle el nombre a nuestro algoritmo número mayor. Ok, entonces vamos a hacer un algoritmo para que seleccione cuál es el número mayor. Y lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra acción de leer. Bueno, podría poner escribir para saber qué tiene que leer, pero bueno, ahorita vámonos a ir por lo fundamental. Y lo primero que tendríamos que decirle a la computadora para que resuelva ese problema o para que sepa resolver o tomar la decisión de cuál número es el mayor de 2 que se le suministren, pues lo primero que necesita es saber cuáles son esos números. Entonces le voy a decir que lea y que espere que se le suministre un valor y lo almacene en una variable, por ejemplo A. Después, ¿qué necesitaríamos? Pues que pregunte cuál es el siguiente valor con el que va a trabajar. Entonces necesitamos decirle que requiere 2 valores y que el siguiente lo guarde, por ejemplo, en la variable B. Hasta aquí lo que hemos hecho es simplemente definir cuáles son los pasos que requiere
para que solicite los valores con los cuales va a trabajar, y en este caso solo son 2 valores. Una vez que ha solicitado esos valores, lo que vamos a decirle es que los compare, y para compararlos vamos a usar una estructura de condición. Esta estructura se conoce como estructura condicional, y esta estructura nos va a permitir poner aquí una condición. Dicha condición, como les había dicho, va a ser una expresión que puede arrojarme solo 2 valores, que puede ser verdadera o que puede ser falsa, que se cumple o que no se cumple. Y en este caso lo que vamos a hacer es comparar estos valores. Entonces vamos a escribir nuestra expresión y vamos a decirle que lo que quiero es que vea si A es mayor que B. Para eso utilizamos este operador que se conoce como operador relacional, que puede ser, abriendo aquí un paréntesis, puede ser este, que es mayor que, menor que, igual que, no igual o diferente, que también puede escribirse de esta forma, es diferente, o puede ser menor o igual, o mayor o igual. Esos son los operadores relacionales que vamos a utilizar por el momento. Entonces, en este caso el que nos interesa es saber si A es mayor que B. En caso de ser así, pues ya sabría que el valor que se le dio a la variable A es el mayor, y no simplemente tendría que escribirlo. Y de no ser así, entonces podríamos suponer que el valor mayor sería B. Y ahorita, bueno, pues vamos a decir que lo que quiero que haga es, en caso de que se cumpla la condición de que sea verdadero que A es mayor que B, perdón, aquí lo puse en un sitio incorrecto, lo saqué de la estructura, entonces vamos a ponerlo dentro de la estructura y del lado verdadero, porque puedo ponerlo donde está el sí o puedo ponerlo donde está el no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a ponerlo dentro de la estructura y vamos a decir, si esta condición es verdadera, si sí se cumple esto, entonces quiero que escribas para no poner tan largo, vamos a poner el valor mayor es 2 puntos y es el que corresponde o el que está en la variable A. Eso en caso de que se cumpla. En caso de que no se cumpla, pues deseo que lo que escriba, aunque sea el mismo mensaje, el valor mayor es 2 puntos, el que corresponde a la variable B. Entonces aquí la secuencia se daría con estos pasos. Primero solicitaría el primer valor y lo asignaría en la variable A, después solicitaría el segundo valor, lo asignaría a la variable B, haría la comparación y diría si A es mayor que B, pues escribiría el valor que se dio originalmente a la variable A, el primer valor. Y en caso contrario, si A no es mayor que B, escribiría este valor. Bien, aquí me gustaría que analizaran bien lo que va a hacer, aunque podemos probarlo. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más amigable, lo que les decía al principio. Vamos a ponerle un mensaje para que el usuario le sea más fácil utilizar el programa, y vamos a ponerle alguna ayuda diciéndole simplemente dame el primer valor, y después vamos a decirle que me dé el segundo valor. Dame el segundo valor. Y entonces aquí ya podríamos
probarlo, vamos a ver cómo funcionaría. Y dice, dame el primer valor. Entonces el primer valor vamos a suponer que es un 5. Diría dame el segundo valor, vamos a suponer que el segundo valor es un 9. Y retornaría el valor mayor es 9, aún con el error que puse aquí de que me faltó un espacio, pero si se fijan, entonces se cumplió esta condición. ¿Sí? Bien, aquí me gustaría dejarles un ejercicio que analizaran qué pasaría si le doy dos valores iguales. Puedo probarlo y darle dos valores iguales, pero antes de que lo prueben me gustaría que ustedes analizaran esto y me dijeran qué esperarían que pase. ¿Sí? Entonces pueden detener el video, probar este diagrama y analizar qué es lo que pasaría. Bien, ok, vamos a realizar un ejercicio un poquito más completo. Entonces vamos a plantear otro problema. Vamos a plantear el problema de que deseo que me diga tres valores y que me diga si esos valores corresponden a un triángulo rectángulo, a los lados de un triángulo rectángulo. Entonces, planteemos el problema. Necesito que la computadora solicite los lados de un triángulo, es decir, necesito que solicite tres lados. Pero yo no le voy a indicar cuál es la hipotenusa, quiero que ella lo deduzca. ¿Y cómo lo va a deducir? Pues sabemos que el lado mayor siempre va a ser la hipotenusa para un triángulo rectángulo. Y los otros dos lados, los catetos. Entonces, el usuario le va a dar tres valores en cualquier orden y la computadora debe de sacar cuál es el mayor de esos tres valores. Una vez que haya sacado el mayor, pues va a tener que comprobar si estos lados corresponden a los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cómo sabemos que corresponden a un triángulo rectángulo? Porque sabemos que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esa es la condición que va a ser. En caso de que sí corresponda a un triángulo rectángulo, vamos a decirle que calcule el área. Y si no es un triángulo rectángulo, simplemente que me envíe un mensaje. Entonces quiero que se entienda bien el problema. Si ya entendieron bien el problema, vamos a continuar. Si no, les puedo sugerir que detengan el video, lo regresen y vuelvan a ver el planteamiento hasta que quede bien entendido qué es lo que se desea solucionar. No continúen, por favor. Ok, una vez que ya se quedó entendido cuál es el problema a solucionar, vamos a ver un diagrama. En este caso ya está hecho, no lo vamos a hacer, ya viene dentro de los ejemplos del PCInt y simplemente vamos a analizarlo. El algoritmo pues se llama triángulo rectángulo. Lo que está haciendo es pedirle al usuario que ingrese los valores del lado 1, del lado 2 y del lado 3 y lo asigna en la variable L1, L2 y L3 respectivamente, pero en ningún momento le dice cuál es la hipotenusa. Entonces tiene que hacerse un algoritmo para definir cuál es la hipotenusa. Entonces, ¿cuál es la hipotenusa? La que tiene el mayor valor. Entonces aquí tiene que comparar y empieza comparando dos de los lados, el lado 1 con el lado 2. Si el lado 1 es mayor que el lado 2, podemos decirle por deducción que como el lado 2 no es el mayor, a fuerzas es un cateto, lo guarda dentro de una variable. Entonces, ya que tiene uno de los catetos, ahora pregunta si el lado 1 es mayor que el lado 3. Si el lado 1 es mayor que el lado 3, entonces como fue el lado 1 mayor que el lado 3 y que el lado 2, el lado 1 corresponde a la hipotenusa. Y el otro cateto sería el lado 3. Si no fuera el lado 1 mayor que el lado 3, entonces la hipotenusa sería el lado 3 y el cateto sería el lado 1. Lo mismo pasaría en caso de que el lado 1 no fuera el mayor, sino fuera el lado 2. Entonces ahora ya da por hecho que el lado 1 es un cateto. Y vuelve a ver cuál de ellos sería la hipotenusa de los dos restantes. Una vez que ya dedujo cuál es la hipotenusa,
hace otra comparación. Si se fijan aquí, dentro de una comparación, las acciones, encuentro otra comparación. Y dentro de este caso, en caso falso, también puedo encontrar otra comparación. Es decir, puedo tener una estructura de control condicional que contenga otra u otras estructuras de control. Y una vez que terminen, puede empezar otra estructura de control. Aquí lo que vemos es pues la verificación de si es o no un triángulo rectángulo con la fórmula que les había comentado. El cuadrado de la hipotenusa debe de ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si se cumple, pues simplemente que calcule el área. Es lado 1 por lado 2 entre 2. Cateto 1 por cateto 2 entre 2, y eso me daría el área. En caso de que no se cumpla esta condición, pues simplemente que me diga que no es un triángulo rectángulo. Aquí les voy a pedir de favor que ustedes lo ejecuten paso a paso para que vayan viendo cómo se comporta y lo vayan analizando. Pongan algunos valores. Por ejemplo, ahorita vamos a poner simplemente algunos valores. Le voy a decir, quiero que el lado 1 sea 5, que el lado 2 sea 6 y que el lado 3 sea 4. En este caso me dice, ¿sabes qué? No es un triángulo rectángulo. Ustedes pueden poner estos valores e ir viendo cómo se va ejecutando y qué camino fue siguiendo. Después probar con algunos valores que sí sean un triángulo rectángulo y que vean qué otro camino va siguiendo. ¿Sí? Entonces de tarea les quedaría pendiente eso. No me queda más que mostrarles ahora el resultado. Una vez que se hace el diagrama de Nasse, nosotros vamos a tener como resultado lo que se conoce como pseudocódigo, que va a estar aquí escrito tanto del ejemplo del triángulo rectángulo como del ejemplo del número mayor. Esto se va a crear automáticamente al crear nuestro diagrama de Nasse. Ahorita simplemente me interesa que sepan que se está creando. Ya si ustedes gustan pueden analizarlo, pero ahorita como estamos enfocados a diagramas de Nasse, no se preocupen mucho por esto. Posteriormente llegaremos aquí, pero sí me interesa que sepan que aquí lo encuentro por si alguien ya maneja lo que es pseudocódigo o quiere ir introduciéndose a este concepto. También lo que vamos a ver aquí es los operadores relacionales que les manejé. Esto pueden venir ocultos o pueden mostrarlos aquí. Los operadores relacionales les había dicho es igual, distinto, expresado con esta forma o expresado de esta forma, menor, menor o igual, mayor o mayor o igual. Ustedes pueden evaluar estos programas siguiéndolos paso a paso y ir depurando o ir viendo cuál es el proceso que se va siguiendo con el botón de ejecutar paso a paso. Por mi parte les agradezco mucho su atención, espero que haya quedado claro, que les haya gustado y los invito a ver el siguiente video. Gracias.